Michael. El proceso de extradición lo que dice es, si usted cumple con el requisito 1, 2, 3 y 4, entonces califica para que pueda ser esta persona extraditada. La gran diferencia es que obviamente ese proceso no contemplaba a los nacionales. Entonces, usted tiene básicamente 3 principios por cumplir cuando se está eso. Uno es el que se conoce como la doble imposición, es decir, si usted va a extraditar a alguien en el país que lo está pidiendo, tiene que haber un delito que sea similar a los delitos que hay en nuestro país. Y cuando digo similar es básicamente exactitud, es decir, que sea la tipicidad conforme a eso. Segundo, que exista una garantía, un compromiso real del país que solicita de que no se va a someter a pena de muerte si es que en este país hay, o que no puede superar, en este caso, la condena de los 50 años que tenemos en Costa Rica. Okay. Y el último, ¿verdad? Ajá. El último de esos requisitos es el que contempla lo que tiene que ver con la existencia de una norma que autorice esta acción. En este caso ya esa norma existe para los nacionales, que es la reforma constitucional que tiene que ver con el artículo 32 y que implica que necesariamente se traten delitos que estén ligados al tráfico internacional de drogas, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, y de última hora ya se nos ha confirmado oficialmente por parte del Ministerio de Justicia que ambos detenidos, tanto Edwin López, conocido popularmente y dentro del mundo criminal como alias Pecho de Rata, y Celso Gamboa, ambos ya están dentro del sistema penitenciario nacional. Eso quiere decir que ya fueron trasladados desde las celdas del organismo de investigación judicial, y muchas preguntas salen alrededor de este proceso, y eso es lo que queremos abordar a continuación, y para ello nos acompaña esta noche el abogado penalista don Boris Molina, que está acá conmigo en el set de Telediario para poder ir dilucidando de una u otra forma cuáles van a ser los siguientes pasos en el proceso, y además ya con el perfilamiento que nos han hecho nuestros compañeros, cómo ve y analiza él este posible proceso que por el momento los deja en detención provisional durante 2 meses. Don Boris, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, Michael, un placer como siempre estar aquí en este prestigioso Telediario. Gracias. Don Boris, tal vez la primera pregunta que le tengo es ¿cómo les toma a ustedes el gremio de los penalistas, de los abogados, de los expertos en derecho, que la noticia de ayer, que prácticamente yo les comentaba a nuestros amigos televidentes, de que nos agarró casi que leyendo los titulares del día de ayer, y en ese momento ingresa la confirmación del OIJ de la detención de don Celso, y por supuesto tiene una prioridad, pero quisiera saber cómo les toma a ustedes dentro del gremio judicial y los que están relacionados con el tema de defensa, específicamente de que sea tan rápido el momento en el que se aprueba la modificación a la Constitución política y esta primera solicitud de los Estados Unidos que incluye tanto a Gamboa como a López. Bueno, yo creo, Michael, que cuando el río suena, piedras trae, ¿verdad? Entonces, esta reforma constitucional no es producto de la casualidad, es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Si usted recuerda la época de Pablo Escobar, los extraditables, el pánico más grande que le tenían era que fueran precisamente los nacionales de extraditados y sobre todo a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, de este tema, yo creo que es una actualización, por decirlo así, de ese momento. Muchos países quieren combatir el tema del narcotráfico a través de este tipo de reformas justamente a la Constitución, para que los nacionales no queden impunes en su propio suelo, sino que puedan ser juzgados, se supone, en el estado más severo en este sentido, que sería Estados Unidos, en este caso en particular, ¿verdad? Entonces, Costa Rica se había aferrado muchísimo al tema de proteger la no extradición de los nacionales, ¿verdad? Así lo establecía el artículo 32, pero ya esta bola, digamos, esta nube vino hasta Costa Rica, y se hizo para cumplirse. O sea, era de esperarse que prácticamente días después de que se aprobara la reforma constitucional ya viniera la primera solicitud. ¿No los toma por sorpresa? Yo creo que no, Michael. Más bien, yo creo que es a la inversa. La reforma constitucional viene como producto de investigaciones que ya existían contra nacionales. No sé si estas personas en específico, pero que ya existían. Y de ahí que entonces venga la gran discusión sobre la irretroactividad de la norma, ¿verdad? De la ley, en este caso, de la reforma constitucional, para poder comprender si efectivamente esa reforma implica también que se puedan conocer delitos o hechos que estén sustentados antes de la reforma, ¿verdad? Es que ese es el punto de discusión central.
Ahí es donde quería caer específicamente, y es que hay opiniones de opiniones en este sentido. Don Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial, ya ha dicho públicamente que al menos esta investigación por parte de la DEA viene de un tiempo atrás, entre 1 año y 3, anterior a la aprobación de la reforma a la Constitución política. Y entonces hay algunas opiniones que dicen, efectivamente, si los delitos se cometieron antes de la aprobación de esta reforma constitucional, no aplicaría, y entonces ven con debilidad la solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos a un juez de la República acá en el país a través del organismo de investigación judicial que primero hace la detención. Entonces quiero que nos explique eso. ¿Aplica o no aplica delitos anteriores a lo que fue la aprobación de la reforma constitucional? Digamos que hay dos versiones básicamente antagónicas, ¿verdad? Una, la que usted acaba de explicar, de algunos abogados que están del lado de la defensa, y otra, por supuesto, lo que defiende la Fiscalía y lo que defiende el Poder Judicial como tal. Hay una resolución emblemática de la Sala Constitucional, que es la 234 del 2011, que toca por primera vez el tema de la extradición en un caso particular, ¿verdad? Donde se establece que como es el caso de la extradición no es una norma sustantiva, sino que es un procedimiento, Michael. El proceso de extradición lo que dice es, si usted cumple con el requisito 1, 2, 3 y 4, entonces califica para que pueda ser esta persona extraditada. La gran diferencia es que obviamente ese proceso no contemplaba a los nacionales. Entonces, usted tiene básicamente 3 principios por cumplir cuando se está eso. Uno es el que se conoce como la doble imposición, es decir, si usted va a extraditar a alguien en el país que lo está pidiendo, tiene que haber un delito que sea similar a los delitos que hay en nuestro país. Y cuando digo similar es básicamente exactitud, es decir, que sea la tipicidad conforme a eso. Segundo, que exista una garantía, un compromiso real del país que solicita de que no se va a someter a pena de muerte si es que en este país hay, o que no puede superar, en este caso, la condena de los 50 años que tenemos en Costa Rica. Okay. Y el último, ¿verdad? Ajá. El último de esos requisitos es el que contempla lo que tiene que ver con la existencia de una norma que autorice esta acción. En este caso ya esa norma existe para los nacionales, que es la reforma constitucional, que tiene que ver con el artículo 32 y que implica que necesariamente se traten delitos que estén ligados al tráfico internacional de drogas, ¿verdad? Ok, don Boris, quiero hacer hincapié en este tema que estamos hablando porque me parece que es medular entenderlo de la mejor forma. Mientras tanto, ustedes ven ahí en pantalla cuáles son los requisitos para la solicitud formal de una extradición por parte de un país. Y incluye estos 4 datos, los datos del solicitado, o sea, de la persona que se está buscando, la descripción del delito por el cual se le investiga, las normas legales que se le aplicarían eventualmente y las pruebas de información que justifiquen esa extradición. Podemos dejarlo ahí para que la gente que nos está viendo pueda irlo procesando, porque en realidad es muchísima la información, pero aquí quiero retroceder a lo que usted nos explicaba hace un momento. La extradición siempre ha existido en Costa Rica, pero no aplicaba, y tal vez aquí, compañeros, gracias, no aplicaba a personas nacionales o naturalizadas, pero ya existe amplio conocimiento de los procesos de extradición porque lo hemos hecho y lo hemos practicado durante mucho tiempo. No sé cuánto nos puede usted decir en el proceso, pero sí ha existido y es algo natural, normal dentro del sistema judicial, pero no aplicaba para costarricenses ni tampoco para personas que hayan tenido la naturalización. Digamos que esta última versión de la ley de extradición data de 1988, pero está nutrida también, Michael, de muchísimos convenios a nivel internacional, porque al final de cuentas la extradición es, digamos, una forma de relacionarse a los países para intercambiar, para compartir este tipo de cosas, para decirle un país al otro, mira, hay algo que me está afectando, son estas personas que están organizando, digamos, el tráfico de droga hacia nuestro país y nosotros queremos que nos la traigan acá para juzgarlas. Cuando habla ahí del requisito de la prueba, por ejemplo, Michael, no quiere decir ni que la persona esté condenada, ni que tengan que hacer un proceso anterior al proceso que van a hacer el país. No, es simplemente que haya una
presentación de que existen pruebas reales, de que no es algo arbitrario, de que no es algo inventado, ¿verdad? Pero una vez que se cumple, digamos, con esos requisitos, es un mero trámite. Por eso es que la forma, digamos, de ver las cosas por parte de la Sala Constitucional en el 2011 y de verlo, digamos, en este caso la Fiscalía y el Poder Judicial hasta el día de hoy en materia de extradición respecto de la irretroactividad de la ley, entonces se basa justamente en ese fundamento, que no es ley sustantiva, sino que es ley procesal. La otra corriente, que es la que usted hablaba, que es precisamente una tesis basada no solo en el tema de la ley sustantiva y la ley procesal, sino también de los efectos prácticos que eso tiene en la vida de la persona que está siendo procesada. Para efectos de esto, lo que se dice es, no, si se hace una reforma de esta naturaleza, va a perjudicar los derechos fundamentales de esta persona, hay una violación, por ejemplo, al debido proceso, hay una violación a la dignidad de esta persona, hay una violación al principio de seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, ligan este tema a los derechos humanos y entonces dicen, no, esa persona va a estar entonces procesada, digamos, aplicándole de una forma tácita lo que tiene que ver con la irretroactividad de la ley, y eso no se vale, eso no puede ser. Pero no es la tesis que priva, Michael. Ok. No, sí, por eso le hacía la pregunta, porque de la experiencia que ya tiene el país desde los años 90, al menos con los Estados Unidos, con acuerdos que existen entre naciones de extraditar personas de esa nacionalidad. ¿Por qué me parece importante recalcar este punto? Porque no es que a la entrada de la reforma constitucional todos los procedimientos son nuevos y desconocidos para el sistema judicial. Sí existe una experiencia, solo que no era aplicable para nacionales o para personas naturalizadas. Entonces ya el Poder Judicial tiene una expertise en lo que es estos procesos. Claro, entonces el tema es que la tesis precisamente de la Fiscalía y la tesis del Poder Judicial hasta ese instante de la Sala Constitucional en el 2011 es, mire, el procedimiento existe, el delito de por sí ya se configuró desde antes, el procedimiento siempre ha estado, que contemple o no contemple, que son nacionales o que no tienen tales o cuales características, es una cuestión de procedimiento. A usted en ese nuevo proceso que va a tener que afrontar, se le van a respetar todas las garantías constitucionales como imputado y entonces no tiene por qué haber una violación de carácter constitucional si se está haciendo de esa forma. Okay. Esa es la visión oficial. Ahí venía mi siguiente pregunta. Entonces, esta sentencia que es del 14 de enero del 2011, que está basada prácticamente en lo que es la extradición, pero no aplicable a nacionales en ese momento, de una u otra manera ya da un fundamento, una base desde el punto de vista jurídico, lo que ustedes, los expertos, llaman jurisprudencia, para entender de que sí es aplicable un delito anterior a la situación de con una salvedad, Michael, perdón que lo interrumpa, con una no, adelante, para eso estamos aquí, para que la Sala Constitucional puede romper su jurisprudencia cuando quieran. Porque ahora hay una conformación distinta de magistrados que no son los mismos que estaban en 2011. Puede ser la misma configuración, o sea, no es, digamos, algo anormal que la Sala Constitucional con la misma configuración resuelva algo hoy en la mañana y mañana en la tarde resuelva algo exactamente contrario. O sea, tienen la potestad para poder hacerlo. Ellos son, en este sentido, omnipotentes, ¿verdad? Entonces, el tema es si esa configuración actual o ese análisis nuevo cambia, entonces ellos pueden cambiar completamente el tema. Una justificación que, por ejemplo, me decía un colega hoy es, mire, es que ya la Sala pasó el filtro de constitucionalidad porque tuvo que ver el proyecto. No, usted puede ser que pase ese filtro, pero ellos perfectamente, y me refiero a los imputados, estos en específico, podrían presentar un amparo, un habeas corpus y una acción de inconstitucionalidad contra esa norma específica, contra la reforma constitucional, y si la Sala aprueba eso y dicta una medida donde suspende esa norma, entonces estaríamos en presencia justamente de una imposibilidad material de poder llevar a cabo la extradición porque ya la norma que la sustentaba estaría suspendida. Okay. Lo que quiere decir que lo que la Sala diga no es eterno, ¿verdad? Okay. Ahí nos estamos adelantando en el ámbito de la especulación, que claramente ya
ya don Michael Soto, quien es el subdirector del OIJ, lo advirtió desde tempranas horas de que no dudan de que con el mecanismo legal y también el respaldo que tiene don Celso Gamboa utilice todas las herramientas posibles, porque ya se confirmó que él no aceptó el traslado voluntario a los Estados Unidos, que utilice todas las herramientas jurídicas posibles para evitar esa extradición. Y eso es lo que cualquier persona que ejerza la defensa, en este caso técnica, pues va a hacer, va a tratar de que la persona no sea extraditada, porque repito, eso es una amenaza gigantesca para cualquier persona que esté siendo procesada. Entonces, por ejemplo, los plazos de los que se ha hablado pueden ser suspendidos o pueden ser perfectamente extendidos a través de esta serie de recursos que se tienen, porque estamos, digamos, en un área que puede ser cambiante, como repito, claro, como la sala puede cambiar de opinión en cualquier momento, ellos perfectamente podrían valorar el caso específico para ver si se justifica o no se justifica en este caso desde el punto de vista constitucional, porque recordemos que no es la sala la que va a resolver la extradición, sino ahí un juez del Tribunal de Juicio. Ahí vamos a mi siguiente pregunta. ¿Quién es el que resuelve? ¿Es un tribunal? ¿Es un juzgado? ¿Son 3 jueces? ¿Es solamente un juez el que toma la decisión? Y si ese juez resolviera en un plazo corto, ¿tienen ellos derecho a elevarlo a una segunda instancia para un reclamo? Es correcto, claro. Es un tribunal, pero solo un juez es el que decide. Es decir, del Tribunal de Juicio, entonces, se escoge a uno de ellos, es el que toma la decisión en primera instancia y tiene una segunda instancia perfectamente, que es donde ellos pueden, digamos, apelar. Entonces, el tema de los plazos siempre va a ser extendido básicamente por la posibilidad de recurrir, porque la doble instancia justamente es una de los triunfos en Costa Rica a través del caso de Mauricio Herrera, para que se tenga siempre esta posibilidad en materia penal, justamente para poder apelar cualquier decisión de un juez de primera instancia. Ahora, muchos de los amigos televidentes se podrán estar preguntando, ¿por qué solo 2 meses de prisión provisional? ¿Por qué? ¿De dónde nace esto? Bueno, realmente es que, como lo explicaba bien un colega ahora, se tienen 60 días para hacer la petición, el estado que requiere para hacer la petición formal, por decirlo así, para ver si cumple o no cumple con los requisitos. Esos 60 días se traducen a esos 2 meses y entonces en este caso particular lo que el juez valora es, mire, como ese es el plazo máximo para la petición, no tiene ningún sentido que se les dé más tiempo en esa prisión provisional o prisión preventiva, que recuerde que siempre tiene que ser la última ratio, o sea, tiene que ser la última cosa que se haga. En este caso, ellos valoran que fue necesario, o el juez valora que fue necesario realmente, por alguna de las circunstancias que tiene que ver con la prisión preventiva, que estas personas estén por lo menos esos 2 meses. Que lo vemos en la pantalla que nos ha preparado nuestro equipo de producción, que sí, efectivamente, el OIJ puede detener a la persona solicitada si hay una orden judicial y se permite una retención provisional de hasta 2 meses. Y aquí viene otra de las preguntas, ¿2 meses es suficiente en un proceso normal? ¿Qué tan profundo tiene que explicar los Estados Unidos al juez aquí en Costa Rica sobre los detalles de la investigación que se ha hecho, en este caso en Texas, en los Estados Unidos? ¿Qué tan profundo tiene que llegar? ¿Tiene que haber una justificación de juez a juez o efectivamente es solo una revisión de que se cumplan con requisitos, ir diciendo se cumplió con esto, se cumplió con lo otro, se cumplió con aquí y allá y se procede con la extradición? Básicamente es eso. Es un checklist. Por más que se le quiera adornar el proceso de extradición, es un checklist. Porque en un caso particular como este, Michael, Estados Unidos no va a arriesgarse bajo ninguna circunstancia a batear, como decimos los costarricenses. No. Ya cuando solicita la extradición, el expediente está completo y simplemente lo traslada y ahí está toda la información para cumplir con todos esos requisitos. Por eso es que muchas veces son demasiado expeditos, o sea, pueden estar resueltos hasta en 15 días, ¿verdad? El tema es con cuánto plazo va a responder realmente los órganos que tienen que responder para ver si se extiende o no se extiende. Pero desde mi punto de vista está clarísimo que Estados Unidos ese expediente ya lo tiene formado, ya lo tiene listo, no ahora, posiblemente desde hace mucho tiempo, y entonces ahora el juez nacional lo que tiene que ver es si verdaderamente se cumple con esos requisitos. No se entra a analizar el fondo, Michael. Es que ese es un detalle vital en todo este proceso, porque si no entonces habría
más opiniones jurídicas sobre la Exacto, investigación sí. por una persona que la desconoce porque claramente la investigación no se hizo acá en el país. Ese es el punto, se analiza, este juez va a analizar todos los elementos, a ver si aplica o no aplica la investigación que se ha hecho en los Estados Unidos. No, en este caso es lo que hablábamos al principio, ese principio básico de la doble imposición, que es ver, bueno, se le está acusando de cuál delito. ¿Ese delito existe en Costa Rica? Sí, ese primer punto. ¿Se le quiere implantar la pena de muerte? Perdón, no, Boris, que ese delito existe porque claramente la reforma constitucional solo aplica a dos temas en específico: tráfico internacional de drogas y terrorismo. Que son amplísimos, Michael. Que son muy Por amplios. ejemplo, si nosotros vemos la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito, dice la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta para la venta, la entrega, cualesquiera condiciones del corretaje, envío y el envío de tránsito, de transporte, importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica. O sea, ahí cabe un mundo, cuando estamos hablando de tráfico internacional, cabe un mundo de cosas que en este caso particular pareciera, que de acuerdo con la información que nos han dado, que sí se cumple. Ese requisito de la calificación del delito, si está o no está, ya estaría cumplido. La otra es entonces, bueno, ¿hay pena de muerte en el estado de Texas? Bueno, si la hay, entonces no la pueden aplicar. Y Estados Unidos se tendría que comprometer a no aplicarla. ¿Hay cadena perpetua? Bueno, perpetua, si la hay, entonces no la pueden aplicar porque Costa Rica tiene el límite de los 50 años, etcétera. Eso es lo que va a ver el juez nacional. No va a entrar a ver si tiene razón o no tiene razón, si la prueba es espuria o no es espuria, si la prueba es suficiente o no. No, es que existe la prueba para saber que no es una arbitrariedad por parte del Estado requirente, ¿verdad? Y que entonces de esas personas se les tiene que garantizar un juicio justo a donde quiera que vayan en esas condiciones. Ok, ¿en qué etapa, ya para ir concluyendo este espacio, en qué etapa se podrían presentar recursos de amparo o recursos de habeas corpus? Ahorita al inicio del proceso. Sí, desde ya. Si la detención ellos consideran que fue indebida, si tuvo algunos errores que ellos consideran que le lesionaron algún derecho fundamental, si realmente ellos tienen toda esa fuerza, lo pueden hacer, y la Sala Constitucional podría eventualmente de oficio convertir esa petición que se está haciendo en una acción de inconstitucionalidad, y tendría que darles 15 días para que cambien, digamos, de un habeas o de un amparo a una acción de inconstitucionalidad, o ellos podrían tramitar posteriormente. Pero con la base de ese amparo. ¿Esto detiene el proceso del juzgado? Sí, claro. Okay. En este caso sí, porque la sala, el juzgado no puede continuar con el conocimiento de la causa si la sala, digamos, pone en conocimiento de que está tramitando cualquiera de estos procesos y dicta una medida cautelar de que se suspenda ese proceso penal. Claramente es una herramienta que se puede utilizar fácilmente. Y creo que la van a utilizar. Okay. Sí. Don Boris, un cierre, por favor. Sí, yo creo que lo más importante, Michael, en este caso es que los costarricenses comprendamos que ya nuestro país cambió. Estamos ahora sí con una política clara de no al narcotráfico, de no a este tipo de situaciones. Me parece que el Poder Judicial está demostrando que tiene toda la posición y toda la valentía, vea que está actuando contra una persona que fue importante dentro de la estructura del Poder Judicial, y entonces yo creo que estamos listos ya para un nuevo país, para un país que no va a tolerar que se siga perdiendo en este rumbo, y entonces todos tenemos que defender, Michael, creo yo, este tipo de acciones, no contra estas personas en específico, sino contra cualquiera. No, contra cualquiera que actúe. El mensaje es claro. Exacto. El mensaje es claro para todos los que se estén involucrados en este tipo de situaciones. Se han hecho dos reformas fundamentales, Michael, que los costarricenses tenemos que poner mucha atención. Una es esta, la extradición, y la otra de la ampliación del plazo de la prescripción para temas de corrupción a 30 años, imagínese, Michael. Da chance de investigar. Y la tesis de la Fiscalía es que se puede ir 30 años atrás, ¿verdad? Bien, por supuesto que este es un tema que da muchísimo de qué hablar y vamos a seguir dándole cobertura en los próximos días. Y le agradecemos mucho, don Boris, por el espacio esta noche. Siempre un placer, Michael.